Este es el podcast del FCAT, una producción del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Aperitivos de Cine y a la última mesa del Foro de Reflexión del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger, El Árbol de las Palabras. Hoy tenemos una mesa maravillosa, como todos y todas pueden ver. Van a vivir en directo aquí, quienes nos acompañan en el espacio Líame, y en un futuro la disfrutarán quienes quieran, porque esta mesa de hoy se colgará en el podcast del FCAT que hemos estrenado este año y que les invito a que busquen en cualquier agregador de podcasting, Spotify, por ejemplo. Enseguida le doy la palabra a Alejandra Valcubero, que va a conducir y moderar esta mesa dedicada al cine que hacen nuestras vecinas del Magreb, un cine vibrante, como hemos podido comprobar en los últimos años del Festival de Cine Africano, donde hemos visto mucho cine de directoras tunecinas, de directoras argelinas, de directoras magrebíes, y hoy van a reflexionar sobre todo ello y cómo, desde mi humilde punto de vista, están robando el canon, por fin, masculino. Les presento con nosotros la investigadora tunecina Asa Shabouni, que está en Tarifa gracias a la Fundación Annalyn. A su lado, alguien a quien ya conocen muy bien, la pionera del cine africano, la directora marroquí Farida Belyazid. También está con nosotros la directora argelina Lina Soualem, bienvenida de nuevo. La directora marroquí Leila Kilani, que está recién llegada a Tarifa, welcome to Tarifa. Y van a traducir nuestras compañeras de Listrad, Laura y Julie. Le dejo ya la palabra a la conductora Alejandra Valcubero. Pues la verdad es que es un placer, no que sea la última mesa redonda, pero sí estar de nuevo con todas ustedes. Voy a hacer unas preguntas, pero luego voy a dejar sobre todo la palabra al público. Creo que habéis visto los documentales y los largometrajes. Y voy a comentar por una frase que aparecía hoy en la newsletter y que he leído todos los días porque me parece fantástica. Y en la newsletter de hoy, que yo no la conocía, debe ser una frase muy conocida, pues pone que escribió Tolstoy que para ser universal hay que hablar de tu pueblo, y es una cosa que magistralmente creo que han hecho las directoras que hoy nos acompañan, que hablan de temas locales pero que están atravesados por temas relativos al capitalismo, a las historias de género, historias familiares y sobre todo historias de memoria. La primera pregunta está abierta a todas ellas, pero quizá Farida, que es la más experimentada, puede respondernos. Desde que empezaste, Farida, en los años 70-80 hasta la actualidad, has visto una evolución importante en el cine de Marruecos, y me gustaría preguntarte cómo era rodar en los 80 en tanto que marroquí y en tanto que mujer marroquí, y cómo es ahora, si es que han cambiado cosas. Y, por supuesto, luego Leila puede decir, y las demás compañeras también. Aló, ¿esto funciona? ¿Se escucha? Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a este magnífico festival que me encanta, que yo ya estuve en el primero. Y claro, los años pasan y estoy encantada de ver que sigue, y espero que ya seguirá por muchos años. Bueno, pues la verdad que cuando empecé era un poco difícil, nos decían que no podía haber cine marroquí. Incluso me acuerdo que vi al secretario de Estado del Ministerio de Información, que era un poeta, el señor Kasri, que descanse en paz. Pasan los años y él me dijo: Farida, estás loca, no puede haber cine en Marruecos. Y yo le dije: loca puede ser, pero cine habrá. y claro, pues difícil, pero con mucha pasión, mucho entraño, y claro, pues pensaban que éramos locos, eso es lo que se decía. Y
Y yo digo que el cine en Marruecos existe gracias a los cineastas que han querido que exista, ¿no? Y a la prensa, nos ayudó mucho la prensa en esos momentos. Había muy poco dinero y siempre digo, hemos hecho películas con muy poco dinero y mucho agradecimiento a todos los que nos ayudaban. Había mucha gente que nos ayudaba, que sea para el decorado, cogíamos las cosas en casa de los amigos, el vestuario, todo eso era una cosa así de brouillard, de brouillé. Y claro, pues la verdad que estoy contenta de ver que ahora hay cada vez más mujeres haciendo cine y con mucho talento. Y claro, pues encantada de ver tantas películas tan bonitas. Pero es gracias a qué, a escuelas de cine, a escuelas de cine, a que hay una relación educativa que van y vienen. ¿Por qué hay? Lo interesante es por qué hay más mujeres, bueno, que las hay, y que están ganando premios importantísimos. ¿Qué ha pasado en Marruecos para que eso pase? Pues creo que vamos a dejarlo a Leila que diga. Je comprends parfaitement l'espagnol, mais j'ai un petit blocage. Je préfère parler en français parce que j'ai toujours l'impression que ma famille va me corriger mes fautes d'espagnol. Donc j'ai tranché. Mon acteur qui est là-bas sait très bien que j'ai un amour fou de l'espagnol et que je peux l'écrire et en rêver, mais en parler, j'ai le souffle de ma mère qui me corrige. Donc je parle en français. Moi, je suis de la génération, je suis effectivement entre Lina et Falida. J'ai grandi en ayant la sensation que le cinéma, c'était une espèce de nécessité vitale pour avoir un miroir dans lequel on se regardait. Il y avait peu de films dans lesquels on se reconnaissait, peu de films de femmes. Il y avait Falida, il y avait 2 cinéastes marocaines et ça me paraissait, j'avais l'impression que c'était un peu des super Jamie. Et donc je me disais, mais si Super Jamie elle existe, moi aussi je vais voler, il n'y a pas de problème, les super pouvoirs. Et c'est vraiment les images manquantes et le miroir réflexif qui a toujours été intrinsèquement vissé en moi. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse raconter nos histoires, qu'on les raconte de manière totalement décomplexée, dans la complexité et la multitude des possibilités. Pas du tout de manière organisée comme un courant idéologique, mais qu'on puisse raconter nos histoires comme une espèce d'effervescence de contes. Et donc, je me suis dit, je me suis pas posé la question de l'impossibilité, puisqu'il y avait des super Jamie. Je me suis dit, il faut le faire. Mais il n'y a pas suffisamment d'histoires. On pourrait avoir 1 milliard d'histoires, on n'aurait jamais cette espèce de miroir avec 36 000 angles pour qu'on puisse se reconnaître. Entiendo bastante español, pero no lo hablo porque tengo como un bloqueo, una barrera, ¿no? Porque tengo mucho miedo de hacer muchos errores en español, pero bueno, que me encanta el español, tengo un amor muy, muy profundamente por este idioma, pero eso, que muchas veces pienso que mi madre me va a corregir, entonces no quiero hablar español. Pues sí, yo estoy entre la generación entre Lina y Farida, entonces he crecido con esta sensación vital que había muy pocas mujeres haciendo películas y las únicas que había, pues la tenía como que eran héroes, ¿no? Heroínas que tenían superpoderes. Entonces, para mí faltaban muchas imágenes de mujeres así que podían hacer cine. Y claro, para mí era importante que tenemos que contar nuestras historias, ¿no? Sin pensarlo mucho, pero que podemos contar nuestras historias, nuestros cuentos.
y porque faltan muchas historias y queremos ya tener este espejo para que podamos reflejar también nuestras cosas. Sois de diferentes generaciones y quizá eso es lo interesante, y me gustaría saber si el espejo ha sido de unas generaciones a otras, es decir, si tú te has fijado en ella se ha fijado en ti, es decir, si hay una relación entre las diferentes generaciones a la hora de hacer películas. Et puis il y a aussi une nouvelle génération qui arrive, hein, qui a entre 20 et 30 ans et qui produit des multitudes de récits qui sont tous extrêmement singuliers, très affirmés dans leur cinématographie, qui peuvent être rock, qui peuvent être poétiques, qui peuvent être sociaux. Et cette promesse-là, nous on était déjà plus nombreuses que Falida et les deux cinéastes qui existaient pour nous. Mais là, il y a vraiment une multitude et de personnes qui pensent en termes de cinéma, qui se disent pas je vais m'excuser parce que je suis une femme ou je vais m'excuser parce que je viens du Sud. C'est juste des immenses promesses de cinéma et je trouve que cet horizon-là, dans un monde qui est quand même tellement en crise, ça donne une foi perpétuelle dans la possibilité que le cinéma est un médium de transformation du monde. Et en Tunisie, en Algérie? On m'écoute pas. Sí, y también es que hay una nueva generación ahora que está llegando, sobre todo entre los 20 y 30 años, y esta gente sí que ya cuenta un montón de cosas, y que sea rock, que sea poético, que sea sociales, y es verdad que éramos ya algunos más en comparación a la generación de Farida, pero ahora es que ya las mujeres no se disculpan de hacer películas porque son mujeres o porque son de fuera, es que ahora hacen películas por el cine y eso da mucha esperanza. ¿Queréis añadir algo? ¿Vous voulez ajouter quelque chose? On a el punto de vista de Marruecos, pero de Túnez o Argelia, o Francia incluso, ¿no? En tu caso que, bueno, vivís también allí. De Tunis. Je vais parler en français, excusez-moi. J'ai pas de blocage, mais je maîtrise pas assez la langue. Bon, oui, en Tunisie, en fait, moi, je suis enseignante aussi, et je me suis intéressée aux carrières des étudiants qui sont passés par l'ISAM, c'est l'école publique de cinéma en Tunisie. Bon, nous, on a quand même une tradition de cinéphilie qui a commencé dans les années 40, même avant l'indépendance. Et après, bon, ça a continué. Il y a eu la Fédération des cinéastes amateurs tunisiens qui a quand même formé beaucoup de cinéastes, mais beaucoup d'hommes, peu de femmes. Par exemple, il y a eu une publication du Centre national du cinéma et de l'image qui existe depuis juste après la Révolution. C'est un acquis de la Révolution. J'espère qu'il va rester, on n'est pas sûr. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, cette publication, il y a tous les longs métrages qui ont été réalisés en Tunisie de 1956, donc date de l'indépendance, jusqu'en 2016. Et il n'y a que 12 réalisatrices sur 96 hommes. Donc, sur 100 et quelques, maintenant, j'ai pas 120 réalisateurs, réalisatrices, on n'a que 12, jusqu'en 2016. Après 2016, il y a eu, comme le disait Leïla, beaucoup, même pour la Tunisie, beaucoup plus de femmes réalisatrices, mais pas tant que ça. Parce que quand j'ai vu les noms de tous les étudiants et étudiantes qui sont passés par l'ISAM depuis 2002, donc depuis l'existence de l'école de cinéma, eh ben, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait carrière. Il y en a une qui a fait une carrière à la télévision. Le reste, peu d'hommes qui ont fait cinéma, comme Ali Eddin Slim, je ne sais pas si vous l'avez connu. Mais par contre, il y a eu des initiatives. Il y a des initiatives qui essaient d'encourager. Vous avez eu ici, par exemple, Ismahen Lahmer, je crois, en 2021, qui a essayé de créer un programme financé. Et là, j'en arrive au problème des financements. Je vais trop vite. Hein. Excuse-moi. Ouais. Non, le problème des financements, en fait, il est au cœur de
du problème. En fait, c'est le vrai problème, moi, je pense. C'est les financements, parce que on peut pas construire une carrière pour les hommes ou pour les femmes, mais encore plus pour les femmes, parce que c'est une question de networking et bon, c'est très compliqué. S'il n'y a pas de financement locaux, c'est important. Donc, très rares sont celles qui font plus qu'un film. Malheureusement. Celles qui réussissent, en général, elles sont basées en Europe. C'est un constat. Voilà. Bueno, yo voy a hablar en francés porque simplemente mi nivel de español no es lo suficientemente bueno. Soy profesora y me he interesado mucho en las carreras de los estudiantes que estudian en el ISAM, el Instituto de Enseñanza Pública de Cine de Túnez. Incluso mucho antes de la independencia, en los años 40, me informé sobre, las realizaciones antes de la independencia en los años 40 y la mayoría de ellas estaban realizadas por hombres. Hay una publicación del CNCI, Centro Nacional de Cine e Imagen, en el que se estudian los largometrajes realizados entre el año 56 y el año 2016 y apenas son 12 mujeres las que constaban en ese estudio. Sí es verdad que tras el año 2016 el número ha aumentado, pero no realmente tanto. Si nos centramos en los y las estudiantes del ISAM, la mayoría no han llevado adelante su carrera, algunos en televisión, uno en televisión, ¿cierto? Sin embargo, sí que existen iniciativas. Él. Directora tunecina, estuvo aquí en Sí. 21. Ha creado programas de financiación y realmente para mujeres realmente el problema para el desarrollo de la carrera tanto de hombres como mujeres es la falta de financiación, pero esto se acentúa en el caso de las mujeres. Es raro la mujer que realiza o que dirige realizar más de una película y la mayoría de las que lo consiguen es porque están residiendo en Europa. Va a decir algunos nombres. Sí, quiero decir también que al principio siempre se me pregunta por qué has tenido problemas como mujer, y la verdad que al principio no, porque como no era una carrera valorizada, bueno, que eran locos, pues una loca más. La verdad que me han acogido bastante bien los hombres, ¿no? Y he tenido he trabajado sin problema con los equipos de hombres, que la verdad todos estaban un poco extrañados que una mujer se ponga en esa situación. Pero el problema era de la financiación. Claro, se me daba siempre la mitad de lo que se daba a los hombres. Y siempre un día lo dije, digo, bueno, que se me está aplicando la ley de la herencia. ¿Quién ha muerto, por favor? Y en vuestro caso, Leila, Lina, ¿el problema es también financiación? ¿Cómo lo peleáis? Más que dirigir actores a técnicos, a técnicas? ¿Ese es el problema? ¿Sigue siendo el problema ese? Bueno, yo tengo un punto de vista un poco diferente porque yo nací en Francia, así que como lo dice Asa, aunque mi familia sea argelina y palestina, yo nacida en Francia tengo acceso a más financiación que las o los que están en el territorio de Medio Oriente y Norte de África. Y además, bueno, pero por ejemplo, concretamente yo tengo 2 películas, así que voy a hablar de mi pequeña experiencia, porque no puedo generalizar.
Pero con mi primera película era muy difícil encontrar financiación como mujer directora joven árabe en Francia, también porque filmaba mi familia y que para los fondos franceses filmar argelinos no era universal. Así que es interesante lo que dijiste al principio de Tolstoy, que dice que filmar a su pueblo es universal. A mí me decían siempre, pero estás filmando a tus abuelos, es interesante, pero no enfoques en su identidad argelina, no te pongas en una cosa cerrada, no es universal. Y si hubiera filmado abuelos italianos, hubiera sido universal para ellos. Entonces la cuestión de universalidad también está muy ligada con el color de piel, que para ellos universal es blanco y el resto no es universal. Y eso es algo que yo peleé muchísimo diciendo: ¿qué hay de más universal que unos abuelos que transmiten a sus hijos y a sus, no sé cómo se dice, futuras generaciones? Y entonces yo no tuve ninguna financiación en Francia con mi primera peli, aunque la rodé a 99% en Francia y 1% en Argelia. Y me recuerdo que el primer lugar que me dio atención es donde encontré a Azza en 2017. Yo tenía 27 años y no había hecho nada antes, y era en Marruecos, en el festival de documental Fidadoc, que es el primer lugar que me dio la posibilidad de presentar un proyecto de película y que me dio atención y que me dio mucha fuerza para tener confianza en hacer la peli. Y por muchos años yo tenía apoyo solo en los festivales de la región Norte África y Medio Oriente, en las plataformas de pitch, por ejemplo en TechMill, en el Festival de Jornadas Cinematográficas de Carthage en Túnez, donde gané un premio, en Béjaïa en Argelia, y al mismo tiempo yo pedía plata en Francia y no me la daban. Pero al final tuve financiación francesa, al final cuando ya había editado la peli con todas esas pequeñas ayudas, y que vieron la historia y cómo, bueno, puede llegar a algo que va más allá de una historia singular y local. Y con mi segunda película, que era sobre mi familia palestina, ya los franceses me apoyaron mucho más, así que no los puedo seguir criticando, aunque sigo criticando un poco. Oui, je pense que la question des financements, elle est extrêmement liée aussi aux catégories de représentation. On peut être de l'autre côté. Moi, j'ai commencé à faire mes films qui étaient financés. Mon premier film, je l'ai écrit un peu d'une manière complètement naïve. Je l'ai envoyé et j'ai eu toutes les aides. Mais je pense que c'est l'assignation de l'autre côté qui peut être étouffante. C'est-à-dire qu'on attend de nous aussi un récit et un type de représentation qui est très orientaliste, ou alors une nouvelle manière d'habiter le monde qui sont des récits soit un peu misérabilistes. Mais en fait, c'est très difficile d'arriver de dire moi je veux faire une histoire qui ne joue pas de ces catégories-là et qui raconte les choses avec du cinéma pur. Donc c'est surtout les injonctions de représentation, mais en même temps c'est le défi qui m'habite et que je crois qu'il nous habite tous, c'est de considérer que s'il y a un enjeu de cinéma, c'est d'abord de casser ces représentations-là et ces espèces de clichés qui sont plus qu'étouffants, qui sont aliénants, qui sont très totalitaires. Les discussions qu'on peut avoir sont terribles, hein, mais vraiment terribles. On se dit, mais est-ce que je me pince? Est-ce que je suis en 1950 avec Pépé le Moko? Il y a des choses qui... Il faut vraiment se pincer hein, quand on est avec des interlocuteurs en disant... Non, mais si de l'autre côté, il faut une histoire qui soit plutôt comme ça. On se dit, mais on est dans la Casbah des années 40. Oui, mais en fait, non, ce type de personnage, non, mais si vous le voyez dans le Lot ou alors dans les brumes écossaises, ça passe. Mais de l'autre côté, ça devient non, mais en fait, il n'y a pas de marché pour ça. Au mieux, l'honnêteté, c'est de dire il n'y a pas de marché.
ce qui est quand même un véritable enjeu, c'est-à-dire qu'on donne au public et on reproche au public de perpétuer comme ça des représentations extrêmement clichés, mais le public, moi je pense, il est beaucoup plus intelligent que ça, il est capable d'accueillir une complexité. Ici, Pues sí, la financiación para mí, bueno, mi primera película fue un poco de manera, yo fui muy naiva, porque la verdad que me han directamente ayudado para la financiación, pero es verdad que del otro lado quieren una historia muy orientalista, ¿no? Que siempre que está en el mismo papel que siempre, y es muy difícil de vender un cinema como ellas quieren hacerlo. Porque es muy difícil de romper el cliché, es muy agobiante para ellas, que parece que estamos todavía en los años 50, porque ellos dicen que el mercado no quieren de sus películas, que el público no quiere eso, pero ella piensa que el público es más inteligente que eso y que sí que estaría dispuesto a escuchar otras historias y eso. Vale, pues quizá lo que se podría cambiar es que la mentalidad de la gente que da el dinero, ¿no? Quizá las nuevas generaciones, cuando se enfrenten a proyectos nuevos y novedosos, y es verdad que el público puede estar cansado y queremos otro tipo de relatos, y no el relato miserabilista de la mujer que no llega, que no puede, sino relatos de mujeres que hacen otras cosas, como Sur la planche, las dos jóvenes que pese a estar sumidas a esa realidad, pero salían y podían lavarse, salir, disfrutar, etc. Vale, no sé a quién preguntar, pero bueno, Alina, tengo la impresión que, como decíamos, que hay un grupo de realizadoras magrebís en la diáspora que están muy interesadas en recuperar la memoria de Argelia, en cualquier caso, ¿no? Una memoria de un país que ha sufrido muchísimo la decolonización y después la guerra civil, y de entender el hecho migratorio a través de historias muy personales, como muestras en los documentales. Y además, que decías en una entrevista, la memoria colectiva está hecha de todas esas memorias íntimas, y cuanto más sepamos de ellas, más acertada será la visión de lo que pasó. Y mi pregunta tiene que ver, si logro pasar la página, si piensas que este es un género más utilizado por las mujeres realizadoras, que nos dedicamos más a lo íntimo, a contar lo que pasa dentro de la familia, aunque logramos dar el salto a otras historias. También lo has dicho en tu último documental, Historias sin temas para hablar de otros temas, ¿o no? Bueno, primero yo creo que soy de la generación que tiene más suerte que las de antes, porque yo ya cuando empecé había muchas otras mujeres argelinas o marroquíes o tunecinas en la diáspora y también allá, que habían hecho trabajos que no solo era de cine, pero también de literatura, así que teníamos una colectividad y una comunidad de apoyo que permitía tener siempre ejemplos y apoyo. Y yo creo que también si se ven más historias íntimas de parte de las mujeres, es una cosa positiva y una cosa negativa, es que muchas mujeres empiezan por hacer documentales porque no tienen suficiente financiación para hacer ficción, y que el documental es más accesible porque es más precario y es más barato, entre comillas. Entonces, por ejemplo, hay muchos países donde hay a veces más, en los países árabes, más directoras que directores en comparación con Occidente, pero más hacen documental que ficción, y es más difícil acceder a la ficción. Bueno, Palestina es una excepción porque tenemos bastantes directoras que hacen ficción, pero ahí es también una necesidad de contar su historia. Pero en Argelia hay más hombres que mujeres. Y yo creo que también por la realidad de la historia colonial y de la violencia colonial,
muchas veces los hombres son los que estaban afuera, teniendo que enfrentarse con la violencia colonial y en Francia en particular los inmigrantes con la violencia racista y bueno, los inmigrantes que vinieron para trabajar todo el día en la factoría viviendo la violencia racista y corporal y el cansancio físico, y las mujeres estaban más en espacios íntimos y podían más intercambiar y tener un poco más de distancia con lo que pasaba porque no lo vivían siempre directamente y lo vivían a través de lo que veían desde adentro. Entonces hay muchas historias que siguieron vivas por las mujeres y la capacidad que tenían de transmitir eso de manera íntima, pero al mismo tiempo lo que transmiten permite hablar de lo que pasó y de la memoria colectiva. Entonces, volver a pasar por el íntimo es una manera de hablar de lo que pasó y también de conectar con la gente que va a ver esos trabajos, porque a veces yo lo que vi, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ay, no, otra historia sobre un inmigrante argelino, otra historia sobre cuando no hay muchas al final, y porque siempre lo ven con distancia y ven los argelinos, los árabes como una masa homogéneica, como decía Leila, que no ven la individualidad porque también no dejan que hagamos esas películas en las cuales los personajes son complejos, tienen contradicciones y siempre hay ese estigma. Y entonces pasar por el íntimo es una manera de protegerse del estigma también, porque nadie te puede decir no es verdad, es lo que tú conociste, es tu intimidad y no te pueden negar esa realidad. A veces cuando uno quiere hablar de la historia más macro, van a empezar a decir no, pero eso pasó también y no hablaste de tal y no hablaste de ese grupo de gente. Pasas por lo íntimo, no puedes decir que no es verdad, es nuestra realidad y hay muchas realidades que se adicionan para crear una manera de contar nuestra historia, porque si no la contamos, no la van a contar y nos van a seguir borrando del discurso nacional y del espacio público. Así que por eso que yo siento mucho en común con Leila en esa idea que para lo que yo hice, lo que ella hizo viene de una necesidad para poder existir en nuestra realidad porque no las niegan. Pues una pregunta también para Leila. En tu última película, que esperábamos con muchísimas ganas, No nos das respiro, se abordan muchísimos temas, desde clase social, relaciones familiares, ecología, etcétera, etcétera. Redes sociales, pero redes sociales desde un punto de vista muy positivo y muy optimista, donde las protagonistas además, no solo, pero son tres mujeres muy distintas. La película, vean sus documentales, obviamente, no voy a decir nada más. Al escribir el guión, ¿todos esos temas ya estaban hilvanados o cuando empezaste a escribir el tema de la ecología parece que está claro y después vinieron otros? No lo sé, ¿cómo fue el proceso? Alors moi, mon acteur est là, je suis quelqu'un qui improvise pas, mais j'adore... Puis Lina l'a vu, elle a passé un casting avec moi. Moi, j'aime beaucoup le côté artisanal du jeu. Donc, je pense qu'en répétant, le geste peut advenir la grâce. Et donc, j'aime quand ça donne la sensation que ça s'est saisi, mais en fait, ça provient d'un immense travail. Ça, c'est pour le côté, faussement naturaliste, un peu du Canada Dry. Alors l'histoire, moi ce que j'ai eu envie de raconter, c'était un conte, une variation des Mille et une nuits, avec une histoire très simple d'une famille et d'une maison et d'un territoire sur une forêt avec un héritage. D'abord parce que c'est une histoire qui se raconte dans ma ville, qui est aussi celle de Falida, qui est une ville-monde, qui raconte à la fois les inquiétudes, mais aussi tout le romanesque de ce que peut aujourd'hui faire advenir le cinéma. Donc je suis partie de quelque chose de très simple, une histoire de famille, une histoire d'héritage, et puis des déchirements tragiques sur cette question-là, qui est à qui appartient la Terre. Et la variation à partir des Mille et une nuits, je me suis demandé
comment travailler sur une structure formelle. Et c'est ça qui m'apporte. Ce qu'on nous dénie souvent, quand on vient quand on est femme ou quand on vient du Sud, c'est que en réalité, ça devrait suffire, en fait, de dire, vous avez la catégorie, et donc si on a l'ambition de travailler sur une forme qui, pour moi, est l'essence du cinéma, mais c'est éminemment politique, la production de forme. C'est trop compliqué. Non, en fait, il faut quelque chose de très simple. Et alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre Les Mille et une nuits, qui est le conte le plus orientaliste, le plus aliénant, le plus enfermant, et de trouver une variation, de trouver une version actuelle. Et ça m'a paru extrêmement simple de trouver la correspondance entre les réseaux sociaux, qui sont une arène, et puis donc l'arène orientale de la halqa, qui invente en fait un récit avec ses spectateurs en permanence. Et donc moi j'ai cette jubilation toujours de trouver une manière d'écrire l'oralité orientale à travers le cinéma, parce que je trouve que le cinéma, je sais pas, on nous a expliqué que c'était une intrigue linéaire d'Hollywood, mais il y a un champ des possibles. C'est d'abord un langage sensible, et ce sensible-là, il n'est pas forcément avec la linéarité occidentale hollywoodienne en particulier. Donc moi, j'adore les films d'Hollywood. Hein. Je pense qu'il faut faire de tout. Et donc moi, j'ai eu envie de faire Les Mille et une nuits très contemporain, très pop, très barré, et d'inventer des figures romanesques, de trouver une Sherazade 2.0, alors oui, il n'y a pas d'ornithologue folle Greta Thunberg au Maroc, parce qu'on m'a dit ça. On m'a dit, mais il n'y a pas de Greta Thunberg au Maroc. Et donc, et pourquoi pas? Et donc, d'abord, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a une. Et donc, j'ai pas le droit, moi, d'inventer une figure romanesque. Il y a eu un enjeu qui était très important, qui était l'enjeu de la langue. Et je pense que ça résonne particulièrement ici. On m'a dit, alors, il faut que ça parle français, ou arabe, ou espagnol. Ça peut pas parler les trois. J'ai dit, mais ma langue est beaucoup plus sage que ce qu'on entend dans les rues au Maroc. Parce que dans les rues au Maroc, c'est what the fuck, Jesus, listen to me, please. Tu Assad. Et en plus, maintenant, ils mettent du coréen. Donc, c'est extrêmement... c'est jubilatoire. Ça raconte notre manière d'habiter le monde d'une langue, notre hybridité. Et ça a du sens aujourd'hui que je vous en parle. Et moi, j'ai dit, mais non, moi, je veux cette langue-là. Donc, ça a été, là encore, une question de financement. Alors, on ne peut pas accéder à ce guichet-là. Alors, ce distributeur dit... ça agresse cette langue-là, alors que c'est la darija et cette hybridité-là, elle est magnifique. On la retrouve à Macao, on la retrouve en Argentine, c'est une manière de dire le monde est compliqué, mais on a la possibilité de l'habiter en réinventant notre langue en permanence. Sí, yo para elegir, yo soy sí que no me gusta improvisar. Mi actor está aquí y lo sabe que a mí me gusta el juego artesanal, que parece que sea todo simple, pero realmente viene de un trabajo muy, muy profundo y muy grande. Que yo básicamente he querido contar una variación del cuento de La Mil y una noche, porque mi historia se pasa en mi tierra, igual que Farida. Y cuento que es una casa en un terreno muy grande, y habla de la herencia y del bosque que está al lado. Y para mí es muy importante que Tanger al final es una ciudad mundo, y con todas sus dudas, con su aspecto romanesco. Y quería contar una historia muy simple. Es una historia familiar, y realmente la pregunta es ¿a quién pertenece la tierra? Y a mí me molesta que al final a veces no podemos escribir realmente una película como queremos, que tenga como esta complejidad,
porque para ellos es como si eres una mujer que hace cinema, ya basta con eso, no tienes que hacer cosas complicadas. Y ella no quería eso, quería correr esta historia Mil y una noche, que es simple, pero la va a contemporizar, la va a poner más loca. Y también habla de esta arena, ¿no? Arena grande que son las redes sociales ahora. Y para ella es importante de escribir la oralidad oriental, que para ella es una lengua muy sensible. Y le parece muy bonito, y habla también del cinema de Hollywood, las películas de Hollywood, que a ella también le encanta, pero le parece que también hay que hacer otras cosas. Y que habla también que en su historia es como una Sherazade 2.0, que es la niña, la adolescente, que ya veréis, como si habéis visto la película, y porque le dijeron, pero en Marruecos no hay una Greta ¿cómo se llama? Thunberg. Y ella dice, pues no lo sé, quizás que sí, y en su película ya veréis que sí. Y ella dice, tengo el derecho de hacer una película más profunda, más... y también la importancia mucho de las lenguas en su película, porque sus productores no querían que fuera una mezcla, quería que sea francés, árabe o español, y ella dijo que no es así, porque en la vida real ahí no es así. Y él lo dice, que en las calles se habla en francés, después en inglés, después en árabe, y ahora que están poniendo... ¿qué me has dicho? Coreano. Y que por eso, que para ella todas estas mezclas de idioma cuenta cómo va el mundo, y que sí, que el mundo es complicado, pero que básicamente hace su belleza, ¿no? Aunque haya más preguntas y tenga más preguntas, yo creo que es tiempo del público para que pueda realizar las preguntas que quiera a todas las directoras, investigadoras que están aquí. Si hay alguna pregunta entre el público, bienvenida es. Lo habéis hablado un poco. Hola, buenas a todas. Qué maravilla ver este plantel de talento. Habéis hablado un poco de la distribución de vuestras películas. Habéis hablado, aparte de los festivales de cine, me gustaría saber qué panorama hay ahora para distribuir estas películas del norte de África, del Magreb, vuestras películas. Bueno, igual yo como es un poco diferente porque yo hice documentales, entonces la distribución para documental normalmente es más difícil, pero yo tuve mucha suerte de tener salida en teatro de cine, porque eso era algo en el cual yo estaba muy firme desde el principio, que estoy haciendo películas para el cine y no documentales de televisión. Por supuesto, volvemos a Francia. Que al principio mis propios colaboradores me decían que es imposible, que va a ser difícil. Después, cuando encontré una distribución en Francia, me dijeron, no piensas que va a haber mucha gente, va a ser muy difícil, y al final hubo mucha gente para mi primera película. Y la segunda, yo creo que vuelve a lo que Leila dijo sobre el público, que para ellos el público es la gente que ellos conocen y valoran, que es una cosa también muy racial y social, que es el público cinéfilo, intelectual, burgués, parisino, blanco, que ellos no se dan cuenta que cuando una persona francesa de origen argelino y palestino hace una peli sobre una historia argelina, hay toda la gente que se siente representada por eso, que va a venir a verla. Todos los franceses que tienen un vínculo con Argelia, que potencialmente pueden ser interesados, que es más de la mitad de la población. No hay solo inmigrantes argelinos en Francia, pero también todos los franceses que han participado en la colonización, en la guerra, queriendo o no queriendo, que son víctimas o activos.
Y también Francia ha colonizado Argelia por 130 años, entonces es una historia francesa también. Y entonces hay que pelear, no se sabe si va a funcionar, pero cuando funciona es una manera de decir, mira, hay público, pero ustedes no lo miran y no lo valoran. Entonces yo tuve mucha suerte de trabajar con una distribución, por ejemplo, en Francia, que valora ese público y que hizo un trabajo muy importante, no solo de poner la película en el cine, pero de acompañar la distribución con asociaciones de norteafricanos en Francia, asociaciones de cine árabe, asociaciones también a veces feministas, para que las feministas que normalmente trabajan con películas sobre mujeres occidentales se interesen a la figura de la mujer de otra parte. Entonces hay un trabajo que es necesario, que hay que hacer para también que lo que se considera el público cinéfilo se mueva también, porque el público quiere ver esas historias. Y bueno, yo creo que por eso que además de encontrar distribución hay que encontrar las buenas personas para hacer un trabajo que acompaña su visión, y a veces es más interesante trabajar con distribuidores independientes y más chiquitos que súper comerciales que no van a dar esa atención. Pero yo, por supuesto, estoy hablando de un punto de vista ya súper privilegiado, porque encontré gente que tomaron el riesgo de apoyar sin saber si va a llevar a gente. Moi, j'ai eu 3 films qui sont sortis en salle, dont un long métrage documentaire qui était le premier qui travaillait sur la violence politique au Maroc et l'héritage de la violence politique. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que, c'est ce que je disais, c'est que le public, il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus imprévisible que ce que raconte en fait une espèce de pseudo-maîtrise du marché. Donc moi, j'ai sorti un premier documentaire et on pensait vraiment que ça marcherait pas. Et les gens sont venus. Ce qui est intéressant, c'est que c'était pas un public. C'est cette idée qu'il n'y a pas un bloc monolithique. Le cinéma, il peut drainer, ce que disait Nina, des gens très différents. Des cinéphiles. Alors, sur Nos lieux interdits, il y avait des cinéphiles, il y avait des gens qui n'avaient aucune connaissance de l'histoire du Maroc et qui découvraient une manière de raconter cette histoire-là de manière très intime. Et il y avait des activistes. Et je pense que l'idée de ce que raconte Lina, c'est que la distribution, c'est un travail, ça ne peut pas être paresseux. Et que soit c'est comme, en fait, on dit que Dieu est mort, et donc les gens vont plus à l'église. Si, ils vont dans des petites chapelles où il y a des super concerts et des très beaux prêches, et ils peuvent aller dans des cathédrales le jour de Noël avec des trucs incroyables. Et je pense que ce travail de moine, parce que c'est vraiment une des armées de l'ombre, ces distributeurs qui pensent à inventer ces espèces de messes, parce que c'est des messes, les projections. Moi, ce qui m'a marqué sur ce film-là, c'est à quel point il y a une ferveur dans les salles. C'est impressionnant. C'est-à-dire que moi, je me dis, mais à 10h du matin, les gens vont venir voir le film. Mais si, ils viennent, ils se lèvent et ils regardent le film, ils s'engagent, ils débattent. Et cette ferveur-là, c'est vraiment l'armée de l'ombre. Et je trouve que c'est faire justice à la soif de questions du public. Et moi, je suis très mal à l'aise quand on dit oui, mais le public, mais c'est pas vrai en fait. Si vous travaillez, que vous êtes inventif et que vous êtes créatif, vous pouvez pas dire Dieu est mort. Le cinéma, c'est une religion. Et donc, il faut des prêtres, il faut des moines, il faut des grandes messes, il faut de tout. Et moi, j'ai été bouleversée. On m'a dit, moi, j'avais un distributeur assez installé qui m'a dit, à la faveur du Covid, qui a dégagé 20 films, qui a dit, bon, moi, je vais me replacer sur des films plus mainstream. Et qui a dit, ce film, c'est un film de niche, il va y avoir que des cinéphiles de plus de 60 ans, et comme c'est long, il faut couper 30 minutes parce qu'ils ont plus de 60 ans, ils vont s'endormir. Alors, j'ai essayé de faire cette version-là, ça ressemblait. Moi-même, je me suis dit, si ce film passe, je ne vais pas le voir.
avec une version de 90 minutes, je ne vais pas voir mon propre film. Et donc, il y avait cette idée, voilà, ce film, c'est cette niche-là. Et finalement, ce film-là, comme sur la planche, la majorité du public est un public jeune, pas forcément cinéphile, qui vient vivre une expérience, se poser des questions, débattre, se confronter, avec une avidité de propositions formelles qui est juste extraordinaire. Et c'est vraiment un public jeune. Et alors ça, je trouve que c'est le plus beau des cadeaux. C'est quand on vous dit, vous allez aller là, et puis que les sentiers, voilà. Vale, que yo tenía 3 películas en sala y en particular un largometraje documental sobre la herencia de la violencia política y eso. Y me habían dicho que básicamente que no iba a haber público, que la única persona que iba a venir era gente muy mayor y que no iban a poder mirarlo entero porque era muy largo. Y ella ha sido muy sorprendida que al final no, que es un público, ha venido mucha gente, y no solamente gente que le gusta mucho el cinema, que conoce muy bien este tema, ha venido mucha gente joven y que venían para debatir, para comprometerse con los temas, y que para ella el cinema es como una religión, que hay mucha gente que dice, sí, pero Dios es muerto, Dios está muerto, entonces ya no vamos a la iglesia. Y no es verdad, igualmente vamos para admirar la belleza de la arquitectura, que se viene para rezar, entonces ella lo compara un poco a eso, que el cinema también es el público que lo vea, también es la gente que contribuye a que se pueda hacer una película. Y entonces para ella que la gente viene a ver la película es como un poco una justicia para ella, que la gente que realmente le sorprende mucho y está muy contenta que la gente sea tan comprometida. Y que eso para ella es el regalo más bonito. Je pense qu'on devrait répondre aussi sur le public marocain, Falida, c'est que les Marocains adorent les films marocains, même si c'est pour les détester. Et il faut jouer le jeu. Une projection au Maroc, c'est viscéral, parce que c'est leurs images et ça les concerne. Il faut y aller en se disant, ok, je me mets une protection parce que ils vont à la fois vous porter au nu et vous cracher dessus. C'est très éprouvant et en même temps c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est leurs images. Ils vous contestent le droit même ils disent mais c'est notre image. Donc il y a cette espèce d'engagement du public marocain qui va voir tous les films, même ceux qui détestent, pour les détester. Et ça, je trouve ça formidable. Et quand vous avez une projection, vous avez l'impression d'être dans les années 50 en Italie. Les gens s'engueulent, s'empaillent, vous prennent physiquement, vous disant « mais tu n'as pas le droit ». Mais bon, moi, je trouve ça plutôt fait, parce que effectivement, il y a un engagement du public marocain. Bon, moi, diré que al principio, pues no querían sacar las películas marroquíes, las salas ni los distribuidores decían, no, esto no nos sirve, no nos va. Claro, estaban acostumbrados al cine americano y me acuerdo que la primera vez en Tánger hemos sacado la película en el cine Mauritania y el director de la sala hasta el final decía sí, no, hemos cogido un coche y con altavoz por las calles, hemos llevado los carteles en los cafés, nosotros con una cestita y al final funcionó muy bien, que estaba al mismo tiempo Les Dents de la Mer y funcionó más. Y fue una cosa increíble porque luego ya los distribuidores querían las películas marroquíes, las reclamaban y claro, y el público pues sí, les encanta ir a ver películas marroquíes ahora más,
Me acuerdo también porque en había una cola enorme y estaba el Titanic. Y estaba yo con la cónsul de Inglaterra y me dice, pero vaya cola. Y yo le dije, ah, sí, es por el Titanic. Me dice, no, es por tu película. Ni me lo creía. Pues sí, como dice, es que se lo apropian, es su cine, es su... Y claro, a veces no les gusta, pero hablan. Sí, va a volver a lo que decía, que habla mucho del público marroquí, que vienen, aún si le encantan y aún si le detesta, pero si van a sacar una peli de marroquí, van a ir a verla, es que sí o sí. Y a ella le parece muy gracioso porque se comprometen mucho, porque son sus imágenes, son sus vidas, son sus... Y entonces como... a todas las proyecciones, que parece un poco como en Italia en los años 50, que la gente habla, la gente discute, la gente se enfadan contra las imágenes que ven entre ellos y hay muchísima vida. Je voulais juste parler, parce qu'il y a les financements, il y a la distribution. Moi, je vais parler un peu de la Tunisie, parce que, ce que vous avez dit du Maroc, c'est pareil en Tunisie. Le public adore voir les films tunisiens, mais en fait, l'idée, c'est aussi que les films africains et arabes circulent dans les pays, soient distribués dans les pays arabes et africains. Et en Tunisie, on n'a pas beaucoup de distributeurs, on en a 4. Mais il y en a un qui, Haka Distribution, qui essaye de faire ça. Et d'ailleurs, les 2 films de Lina ont été distribués en Tunisie. Et c'est vrai que c'est un risque. Mais ça a très bien marché, je pense, parce que le public a envie de voir des films aussi, des films algériens, marocains, arabes, africains, et un peu de tout, quoi. Il faut pas, comme tu as dit, Talaïla, et donc le problème existe aussi dans nos pays, quoi. Hola. Ah, ¿sí? ¿Se me oye? Creo que va a traducir primero. En Túnez ocurre algo parecido con el público, está muy interesado por el cine, pero hay un problema con la distribución de las películas, puesto que muchas no llegan. Existen 4 distribuidoras, una es Haka Distribución, y con ella se han distribuido las 2 películas de Lina. Fue un riesgo el que se asumió, pero funcionó bastante bien porque realmente el público está interesado. Perdón, solo voy a añadir algo. Sí, Haka Distribución son muy buenos porque no es una industria en la cual hay ayuda a los distribuidores. Entonces, para eso, ellos es un riesgo financiero porque van a promover y bueno, no se recupera mucha plata, pero yo creo que bueno, en Tunisia la distribución funciona muy bien con Haka en comparación con otros países como Argelia, por ejemplo, donde no hay distribuidores realmente. A veces son los productores que ayudan a distribuir, pasando por la Cinemateca Argelina y a veces el Instituto Francés, que tiene 5 antenas, pero tener que pasar por los franceses para difundir películas a veces políticamente es complicado, según el día que vas y la relación entre Francia y Argelia. Que yo, por ejemplo, mi primera película la sacaron en Argelia con el Instituto Francés y la Cinemateca, pero entonces estaban peleados y no pudimos hacer un visual con todo. Había que hacer 2 visuales del Instituto Francés y la Cinemateca. Pero bueno, se ve que cuando ahora estuve en un festival en Annaba, en Argelia, y hay mucho público, y es como en Marruecos, en Tunisia, la gente viene en familia a ver películas, preguntan cosas, a veces hay gente que han visto tu película de antes y que comparan cómo has evolucionado, ¿no? Y es muy emocionante. Y yo sé que Tunisia, por ejemplo, en el Festival de Carthage tengo recuerdos
nunca proyecté mi peli en el festival, pero yo iba mucho a ver películas allá, a veces películas francesas que veía allá con el público tunecino, y era increíble de escuchar también la manera en la cual criticaban o les gustaban, y yo creo que es muy importante que esas películas existan en los países porque a veces circulan solo afuera y es importante para la representación también que sea presente. Alors, moi, je voulais juste, d'abord, félicitations parce que c'est excellent, toutes les contributions, vraiment, c'est top, quoi. J'ai l'impression que c'est le même depuis, si on peut l'appeler ainsi, la création du cinéma africain. C'est les mêmes thèmes récurrents qui sont toujours là. Le problème d'accès à financement, ce que Semben avait appelé le mégotage, c'est-à-dire on va derrière les restes des fonds européens pour faire ce qu'on peut. Et d'ailleurs, le cinéma africain, c'est un miracle, donc, comme disaient certains critiques à l'époque. Mais il y a aussi cette définition de ce que c'est que le cinéma africain qui a toujours été et qui persiste toujours. On ne sait pas toujours ce que c'est que le cinéma africain, mais il y a quelque chose qui s'ajoute maintenant, le cinéma féminin africain, afro-féminin, cinéma, je ne sais pas, que des étiquettes. Et à un moment donné, il y a eu une définition que le cinéma africain, c'est plutôt politique et ça ne s'intéresse pas, par exemple, à l'entertainment. Le divertissement, c'est moins divertissement, plus compromis. Et aujourd'hui, il y a le cinéma fait par des femmes et on considère qu'il y a beaucoup de production. Comment vous, comme femme, vous percevez cette définition de votre production? C'est-à-dire comment on vous définit, comment vous vous définissez par rapport à cette définition qu'on fait de vous? Et surtout, quel est votre rapport avec des formes d'expression comme l'humour, le rire, qui sont des formes de divertissement très intéressantes pour le public quand même, que vous voyez, qui sont diversifiés, parce qu'il n'y a pas de différence quant à l'apport de l'humour, que ce soit une personne âgée, un jeune, une femme. Donc le rire, l'humour, c'est... Voilà, donc ça m'intéresserait vraiment de voir cet aspect-là dans votre production comme femme. Alors moi, je pense qu'il y a... Peut-être que c'est la même thématique, sauf qu'aujourd'hui, on vit une révolution qui est celle, certainement, que l'humanité n'a pas connue depuis Néandertal, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne fait plus du cinéma aujourd'hui dans la rareté. Aujourd'hui, il y a une production d'images qui fait que tous les jours, il y a 1 milliard d'histoires toutes les minutes qui sont stockées dans le cloud. Donc la position même du conteur, du raconteur et du récit n'est plus la même. Moi, ce qui m'habite et qui est un vertige, c'est comment on peut continuer à faire des histoires. Comment on peut continuer à croire dans le cinéma alors que finalement l'idée même du storytelling, il y a une révolution. C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer à faire du cinéma en se disant mais je regarde pas ce qui se passe? Il y a une révolution. C'est celle vraiment de la prolifération et de l'abondance du storytelling à travers les réseaux sociaux, mais même à travers nos vies. On fait pipi, on filme, on mange, on filme. Tout n'est pas noble. Hein. On ne fait pas que des révolutions avec. Hein. Donc, par rapport à ça, moi, pour moi, la génération des pères fondateurs était dans la rareté et le coût. Les Ousmane, tous ces gens-là, ou les grands réalisateurs arabes, étaient dans un monde qui n'existe plus. C'est le monde de la rareté de l'image. Du coup, aujourd'hui, pour faire des histoires et pour croire en cinéma, il faut se dire comment on coexiste avec une diarrhée et la prolifération. Qu'est-ce que ça veut dire raconter une histoire et mettre en scène? C'est pour ça que je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Ce n'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes... ça ne peut plus être les mêmes questions. Parce que l'économie n'est pas la même, la sémiologie du récit n'est plus le même. C'est plus la même. Aujourd'hui, on se lève le matin, moi je regardais, pour vous dire, quand je faisais mon film, je voyais des stories, je me disais, c'est tellement bien filmé. Ils ont monté ça en 2 secondes. Vraiment, il y a quelque chose qui est Néandertal a peint sur une grotte, et aujourd'hui, l'humain se filme de manière infinie. Et c'est vertigineux.
Moi, c'est ça. C'est au-delà de Gutenberg, c'est vraiment les deux moments de l'humain qui se met, en termes de représentation, à se produire comme récit permanent et continu. Donc, par rapport au père fondateur, on n'est pas dans le même monde. Moi, je fais partie du monde, Lina est plus jeune que moi, je suis dans un monde qui est grandi dans la rareté, mais qui est dû mûrir dans la prolifération. C'est pas le même monde. Celui de Farida est différent, et celui de Lina, qui est beaucoup plus jeune que moi, elle a grandi sans doute déjà dans la prolifération. Donc, économiquement, c'est pas du tout la même chose, la production n'est pas la même, les récits ne sont pas les mêmes. Ça, c'est très important. Sur la comédie, écoutez, moi j'écris une comédie, j'écris un film de fantôme. Je ne vois pas où est là. Il y a pas, les films de femmes ne doivent pas être de prise de tête, ou les films du Sud doivent être sociaux. C'est ce que je disais, à partir du moment où on est animé de l'envie d'une singularité de récit, mais mon Dieu, faisons tout. Ouais, j'ai... On oublie. Voy a interpretar la pregunta que se quedó ahí colgando. La felicita a todas ellas por su trabajo, que considera impresionante, y sugiere que finalmente se repiten los mismos temas una y otra vez, y que al final al cine africano le quedan las migajas de los fondos europeos muchas veces, los restos, por lo cual a veces se convierte en un milagro el producir cine africano. Surgen preguntas también como qué es el cine africano, o términos que son más recientes como el afrofeminismo. También tiene la impresión de que el cine africano suele ser más político y quizás menos divertido, los temas que se tratan. A eso ha respondido Leila. Y quiere saber... les pregunta cómo se autodefinen ellas, cómo definen su cine y su trabajo. Según ella, ya estamos viviendo una revolución de la de las redes sociales, porque no estamos haciendo el cinema de la misma manera que antes. Ahora es un poco más... escaso, porque la posición del cine no es la misma, en el sentido de que ahora todo se graba, y además de manera bastante bien. Es lo que dice también, que las storytelling en Instagram es como muy bonito también, y entonces ahora cuando queremos contar una historia en el cine tenemos que coexistir con esta nueva revolución. Entonces ya no son las mismas historias, no es de la misma manera que contamos, y para responder que no son las mismas preguntas, no es la misma economía. Y entonces dice que ella no le importa hacer una comedia o un tráiler, o ella, si tiene ganas de hacerlo, lo va a hacer. Y hasta que no se va a preocupar realmente para hacer alguna cosa u otra según lo que le piden. Ella va a hacer lo que le da las ganas, y sobre todo las ganas de siendo cineasta, que va a hacer las cosas como lo hace. Bueno, yo diría, hablando de antes, de la prehistoria del cine, pues claro, el cine, como he dicho desde el principio, existe por el deseo de los cineastas, no por un mercado. No había un mercado que, como en Hollywood, que es lo que hay que hacer. Para eso todo está estudiado, para que se ría la gente a este momento, que llore a este momento, que toda una... Y claro, pues yo he hecho la primera comedia, creo, en Marruecos, pero como guionista, porque me pidió Tassi escribir un guión, y claro, y me ha propuesto una historia de Rashid Mimouni
que era terrible, de un señor en una estación de tren, que el tren no pasa. Y yo le dije, mira, que nos van a insultar otra vez porque contamos cosas que ya están hartos de escuchar. Y le he dicho, anda, hacemos una comedia. Pero es que fue el deseo de ese momento. Y es el guión que escribí lo más rápido. Fue 2 meses y yo riéndome haciéndolo. Pero eso es una gracia, no puedes hacerlo siempre. Eso vino a ese momento. Y la verdad que todo el mundo dijo que a ese momento, con esa película, se ha reconciliado el público con el cine marroquí, que es A la búsqueda del marido de mi mujer. Non, oui. Non, je voulais dire que oui, je suis d'accord, Leïla, mais les problèmes de financement, de distribution n'ont pas beaucoup bougé depuis les années 60. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé, c'est les plateformes, c'est Netflix, c'est-à-dire que c'est pas du tout, on ne peut pas penser de la même manière, c'est pas vrai. Oui, mais tu parles de la création, mais je veux dire, même Netflix, tu vois, ils ont une certaine politique. Et, c'est ce que je dis, c'est qu'au contraire, c'est le régime qui est différent. À partir du moment où tu as cette prolifération, c'est quel sens tu mets à créer ton récit No, dice que también ahora la distribución no es igual, que es totalmente un régimen diferente, que hay las plataformas como Netflix y todo, y que no podemos pensar de la misma manera que antes. Y ella está en desacuerdo. Cree que los problemas de distribución no han cambiado tanto realmente. Incluso aún existiendo plataformas como Netflix, hay problemas que siguen siendo iguales. ¿Vous voulez ajouter quelque chose? Financiación. Oui. Non, mais je voulais juste peut-être pas par rapport à ça, mais parce qu'on a parlé des cinéastes, des réalisatrices, mais il y a aussi les chefs opératrices, les ingénieurs du son. C'est très important parce qu'on sait très bien qu'un film ne se fait pas tout seul, qu'il y a une équipe et que c'est très important. Moi, en tout cas, en tant qu'enseignante, nous, on a 4 spécialités et j'ai remarqué que maintenant, il y a plus de femmes qui choisissent, par exemple, le son, de travailler sur... Mais encore pas beaucoup, mais parce que je pense que c'est important, parce qu'il y a une ingénieure du son qui a fait 3 longs métrages, et donc ça encourage, parce que quand elle voit qu'il y a la possibilité de faire une carrière en tant que chef de département, eh ben, pourquoi pas, voilà. Donc ça c'est important. Je ne sais pas ce qu'il en est en Algérie, je sais qu'il n'y a pas vraiment une école de cinéma, mais je sais qu'il y a une volonté aussi de... Il y a certaines techniciennes et certains techniciens tunisiens qui essaient de former aussi des gens en Algérie. Lina, peut-être toi, tu peux parler de ton ingénieure, ta chef opératrice tunisienne. Bueno, está claro que las películas no se hacen solas, hay un equipo detrás de cada una de ellas. Están, por ejemplo, las figuras de los ingenieras de sonido. Para mí es importante como profesora tener esto en cuenta. Actualmente tenemos 4 especialidades y muchas mujeres deciden decantarse por la de sonido. No tantas en comparación con los hombres, pero bueno, más que en el resto de especialidades. Quizás esto se deba a que hay una ingeniera de sonido referente que ha realizado 3 largometrajes y esto las inspira a usarla como ejemplo, a tenerla como ejemplo. Actualmente no hay escuela de cine en Argelia, pero sí que sé que existe la voluntad por parte de muchos técnicos en Túnez de formar a gente de Argelia. No sé si Lina puedes contarnos algo al respecto. Sí, es que yo con mi documental Bye Bye Tiberiades quería trabajar solo con mujeres porque como filmábamos a mujeres quería un espacio en el cual se
sientan bien para compartir, y cada vez que hay un hombre que llega, mis tías cambian mucho de comportamiento, así que... y entonces estaba buscando idealmente trabajar solo con palestinas, pero no encontré una camarógrafa palestina que tenga suficiente experiencia para trabajar conmigo, porque yo podía filmar sola, pero si quería alguien, es alguien que tenía una cierta experiencia y que haya hecho largometrajes. Entonces empecé a buscar un poco más allá, y bueno, era difícil porque también los intercambios en el mundo árabe entre los países se necesita visa. Ahí, especialmente el territorio de 48, que es adentro de las fronteras israelíes, se necesita encontrar a alguien que tiene un pasaporte europeo o gringo para poder venir. Entonces es toda una complicación, porque había camarógrafas libanesas, pero no pueden ir. Y entonces encontré a esa franco-tunecina Frida Marzouk, que por suerte había ya rodado en Galilea, entonces conocía un poco el idioma y el lugar, y que había hecho varios largometrajes antes de trabajar conmigo, así que tuve mucha suerte de encontrarla. Pero es verdad que hay que formar más mujeres, porque necesitamos a veces... jefes de departamento, y si nunca lo han hecho es difícil, porque cuando haces una peli no puedes poner en riesgo esos puestos que son importantes, pero al mismo tiempo tienes que dar chance, y entonces es todo un serpiente que se muerde la cola, porque te dicen, pero no hay mujeres, pero sí hay, pero hay que formarlas. Y yo sé que, por ejemplo, en Francia, un ejemplo, yo trabajé en una serie por una plataforma, y tuvimos, como era una plataforma gringa, que es Disney, ellos tienen cuotas, y que se impusieron a Francia, que no tiene cuotas raciales, porque está prohibido en Francia hacer estadísticas étnicas, pero gracias a la política gringa de esa plataforma, en la serie pudimos poner gente que nunca se ven en los rodajes franceses, porque solo hay blancos, y ahí teníamos mucha gente árabe y negra que pudieron trabajar como jefes de puestos, porque era impuesto. Entonces yo creo que hay una necesidad también en las políticas de imponer cuotas. ¿Cómo lo hicieron por las mujeres? Si se recuerdan, yo me recuerdo que cuando hablaban de paridad, hace unos años todo el mundo estaba escandalizado de no se puede poner cuotas, porque cómo se va a saber si es por talento o si es porque es mujer. Hoy en día todas las instituciones se congratulan todos los días de tener paridad. Es lo mismo con la diversidad étnica, que se requiere, que hoy se dicen escandalizados de una idea así, pero al final es necesario y hay que ir en esta dirección. Sí, pues yo estoy pensando a quien va a escuchar este podcast y que no está entre nosotros y nosotras hoy, y son sobre todo la gente joven que está trabajando, estudiando y pensando en los estudiantes. A cada una de vosotras, si tuvierais enfrente a una joven, pero ya no solamente mujer, hombre puede ser, ¿qué consejo le daríais, si se quiere dedicar al cine, qué consejo le daríais que vosotras no recibisteis o sí? ¿Qué le diríais a ese joven o esa joven que quiere hacer cine? ¿Qué consejo le daríais? Yo diría que hay que seguir sus deseos y su corazón. Y siempre hay dificultad, pero se consigue. Normalmente digo eso, pero ya me lo robaste, así que... No, yo digo mucho que hay que seguir sus instintos, porque a veces hay cosas que uno no puede explicar y hay que tratar, y si no logra, pero yo creo que también hoy es importante ponerse en colectivo y volver a algo de solidaridad para informarse, para no repetir los mismos errores y protegerse de un sistema que trabaja mucho con la rivalidad, así que hay que también tratar de darse apoyo aunque estemos haciendo la misma cosa. Precioso.
Moi, je dirais exactement la même chose que mes deux camarades. Je dirais juste que aujourd'hui, il faut dénetflixer le regard et qu'il faut y aller de par tous les moyens. La situation n'est pas exactement la même, la situation est pire en fait qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en fait une colonisation de notre regard. Moi, j'adore Netflix. Et donc, mais je regarde Netflix pour m'endormir. Et comme je suis insomniaque, je sais très bien ce que représente Netflix. Pour moi, c'est essentiel comme pilule d'endormissement. Mais dénetflixer les regards et aller dans tous les sens, décrocher les étoiles et raconter toutes les histoires du monde et croire au collectif qu'est le cinéma. Le cinéma, c'est quand même une religion qui est incroyable. C'est des gens qui pensent qu'ils vont raconter une histoire ensemble parce que c'est vraiment ce collectif-là et qui y vont. Et c'est ces clochards célestes qui feront le monde de demain. Pues yo la misma cosa que las demás, pero también quiero decir que hay que desnetflixar la mirada sobre las películas, porque ahora no es para nada la misma cosa que antes, es peor y hay que tener muchas ganas y mucho empeño con las cosas para contar todas las historias que queráis y que claro, que yo por ejemplo Netflix me encanta, me ayuda muchísimo para dormir, es lo que necesito para dormir. Entonces eso, que hay campaña mucho para contar las historias. Ok. Bon, moi, ce que je dis à mes étudiantes et mes étudiants, c'est soyez vous-même, soyez sincères, soyez confiants et confiantes et travaillez ensemble. Apprenez maintenant à travailler ensemble et essayez de vous projeter dans un futur pas très lointain et voilà, parce que c'est vous qui allez faire des films et faire les cinémas, parce qu'on ne peut pas parler d'un seul cinéma, les films voilà, dont vous rêvez. Voilà. Pues lo dejamos aquí, muchísimas gracias. Lo que siempre digo a mis estudiantes es que sed vosotros, sed sinceros y sinceras, tened confianza, trabajad juntos y juntas, acostumbraros a eso y proyectaos en el futuro, ya que realmente sois el futuro y vais a hacer las películas con las que estáis soñando. Sí. Bueno, pues no se puede decir más mejor. Como la poesía esa que dice que la vida más en serio uno lo sabe más tarde, y yo como todos los jóvenes vine a comerme el mundo por delante, ¿no? Que acabe para los jóvenes, creo que está muy bien, diferentes generaciones, que este vídeo lo vean los jóvenes y aprendan de su carácter, de sus ganas, de la libertad, de trabajar en colectivo y de trabajar bien. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Thank you.